Y ahora tenemos el gusto de tener en la mesa de conducción a la ex ministra de la Mujer y ex ministra de Vivienda, también ex congresista de la República, Nidia Vilches, para conversar no solo por el Día de la Mujer. El día de hoy ha renunciado el jefe de gabinete César Villanueva y además también vamos a hablar sobre los niveles de popularidad del presidente Vizcarra. ¿Cómo estás? Bienvenida, Nidia. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Feliz día. Gracias. Feliz día tengamos. Sí. Todavía nos quedan unas horitas. Todavía que lo que Está muy queda. bien. ¿Feliz día o no hay que celebrar este día, Nidia? Yo creo que no tenemos mucho que conmemorar si visibilizamos lo que falta por hacer. Indudablemente los gobiernos hacen el mayor esfuerzo. Sin embargo, vivimos una coyuntura del gobierno de PPK, del gabinete de lujo, que empezó el gobierno el 28 de julio del año 2016. No es que hayamos entrado a una etapa distinta de gobierno y hoy pensamos que solamente se está trabajando en un año de gobierno de la era Vizcarra. Tenemos indicadores que creo que nos deben hacer reflexionar. Una de ellas es el embarazo adolescente. En el promedio país estamos cerca del 15%. Y no es que sea solo Perú, América Latina viene observando un crecimiento de embarazo adolescente. Y en la zona rural, nuestro indicador ha subido de 19 a 23% en el último año. Lo cual significa que nuestras políticas públicas dirigidas hacia los jóvenes, varones y mujeres, no está llegando. O sea, aumenta la anemia, aumenta el embarazo adolescente. ¿Qué está pasando? No quiero mirar la situación en América Latina, que sabemos cuál es, porque el Perú ha ido contracíclicamente, el Perú ha ido creciendo en su economía, pero también, socialmente, sí, a partir del gobierno de Ollanta Humala, lamentablemente se estancaron los números y empezaron a subir en contra de nuestra sociedad. Qué contradictorio. ¿No? Sí. Incrementa también la muerte materna, visto el informe hecho por Naciones Unidas. ¿Qué nos está pasando? El gobierno de Ollanta Humala puso como política pública de la gestión de sus 5 años, la política pública social. Le puso recursos para los programas sociales y en números incrementó los programas sociales. ¿Qué tenemos como resultado? Como muy bien tú has dicho, el incremento de la anemia, el incremento de la pobreza, extrema pobreza, el desempleo. ¿Dónde está el recurso que ha sido invertido en los 5 años de Ollanta Humala? ¿A dónde ha ido? ¿Por qué se dejó de entregar los alimentos a las madres gestantes? La anemia debemos tratarlo desde Pero el si embarazo. ahora hay más dinero, supuestamente el modelo funciona. Yo no dudo de la intención de la ministra de Inclusión Social del MIDIS, de Liliana La Rosa, de ser una mujer trabajadora, pero nos va mal. Viene acá, nos cuenta una historia, pero esa historia no funciona, es mentira. Ahora, no funciona porque la articulación que debe haber en los 3 niveles de gobierno, no solamente gobierno nacional, en los 3 niveles de gobierno no se está dando. No hay competencias entonces en los gobernadores y en los alcaldes. Bueno, las competencias se han transferido, pero lo que no se han transferido son recursos. Entonces, el gobierno nacional está mirando desde Lima que el país en cifra retrocede algunos indicadores. Pero si nos trasladamos a la zona rural, así como el embarazo adolescente, esta no ha retrocedido. Si miramos el indicador sobre el analfabetismo, promedio país 5%. Si miramos la zona rural y miramos a las mujeres, 25% de analfabetismo. O sea, el analfabetismo tiene trenzas. Eso no estamos trabajando. O el Estado está observando indicadores promedio país y lo de la zona rural se va perdiendo. Entonces, en tal medida, si estamos viendo el incremento de feminicidios, violencia familiar, estamos viendo que se ha perdido empleo en nuestros jóvenes y estamos hablando de los ninis, ni estudia ni trabaja, por tanto, potencial, si tengo libre el tiempo, potencial para hacer otras actividades, cuando podríamos estar aprovechando esa
potencialidad de nuestros jóvenes en las actividades productivas, empleo para nuestros jóvenes. Sí. A ver, si toma el micro de mano porque ha habido, creo, un pequeño problema con el micro. Bueno, y vamos a relacionar esto con lo que está pasando ahora, ¿no? Ha renunciado el jefe de gabinete, César Villanueva. Supuestamente ya estaba programado para esto. Hemos tenido una crisis político, jurídico, institucional que no ha permitido que el crecimiento del país sea a los niveles que se esperaba. Hemos tenido una salida de un presidente electo por el pueblo y ha entrado su vicepresidente. Hemos tenido una crisis política tremenda. ¿Cuánto afecta esto para solucionar los verdaderos problemas del país? El problema del país no es un problema político. El problema del país es que todavía hay gente que se muere de hambre. Mire. Es un problema estructural que este gobierno no está a la altura de la responsabilidad. Y vuelvo a decir, un gobierno que empezó el 28 de julio del año 2016 y que por esta coyuntura renuncia el titular y ahora asumido el vicepresidente, pero que al interior de su propio gobierno tampoco ha logrado, ni consenso ni equipo, porque su gabinete, el que preside al renunciante Villanueva, o son técnicos, no he visto ningún político que se pueda comprar el pleito, que se ponga la camiseta y vaya y trabaje, no solo en emergencia, sino pueda implementar las políticas que va anunciando el presidente de la República. Yo he escuchado y he releído el mensaje presidencial del 28 de julio del año 2018 respecto al tema de género. Dice, vamos a publicar este año, o sea, el año 2018, la política pública de equidad de género. No hay, no existe. Vamos a implementar el bono para aquellos huérfanos de feminicidio. ¿Por qué? El padre que mató está preso, la mamá muerta y los hijos a expensas de quién. Entonces el Estado va a implementar un bono. ¿A cuántos ha beneficiado? A nadie. El bono no existe. Esos anuncios hacen mucho daño. Si miramos el anuncio presidencial, que hizo un corte realmente fuerte versus el Parlamento. Pero si miramos también las reuniones que ha tenido en cada una de las regiones, los GORES o las regiones y sus autoridades el año pasado, lo que ha hecho es levantar expectativas. Lo que después de recoger expectativas de la población o de las autoridades, bueno, dispongo que se le transfiera recursos, se ejecuten las obras principales. Sí. No se han hecho. Así es. Y este año sigue lo mismo. Sí, Rosana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, en realidad todo lo que afirmas es lo que viene sucediendo y creo que todo el mundo lo está percibiendo así. Tanto así que el presidente ya está ha caído 6 puntos en el último mes. Pero creo que no solamente el gobierno es el culpable, creo que todas las fuerzas políticas, por andarse peleando, por andar en estas disputas, han dejado un poco de lado el país. Entonces, hablaste de los GORES. Yo he podido estar presente en los GORES hace mucho tiempo y algunos son un saludo a la bandera, como lo dices. No hay mucha presencia o muchas cosas que se determinen dentro de los GORES. ¿Crees que los GORES se deben de realizar más seguido? Porque creo que solamente se desarrollan una vez al mes. ¿Cuál es el objetivo de los GORES? Hoy que tenemos a nuevos gobernadores. Presidente de la República o ministro, estas son mis obras de agua y desagüe, esto es mi carretera, es una suerte de listado de lavandería y necesito recursos porque la gestión anterior me dejó sin un sol. Así es. Y encima me dejó sin proyectos. Esa es la historia cada 4 años. El Estado no se refunda cada 4 años. El Estado existe. De tal forma que las autoridades siempre buscarán más recursos porque necesitan entregar a su población que los ha elegido lo que ellos han comprometido. Pero lo que no conocen ellos es que el presupuesto se aprobó en diciembre del año pasado o en noviembre y que ya tienen nombre propio todos los proyectos de inversión. Por tanto, lo nuevo será 2020.
No 19, sino 2020. Sí, Nidia, ¿por qué tenemos poca capacidad de diálogo? ¿Por qué crees que el presidente anunció, ya se viene el diálogo, ya yo no voy a hablar con Keiko Fujimori, y ha pasado todo, han pasado tantas cosas, no hay diálogo, no hay agenda, mucho rumorcito, mucha política de barrio? Entiendo, tiene que sobrevivir el presidente, pero un presidente que tiene, por más que esté bajando los niveles de aprobación, tiene un nivel de autoridad para decir, bueno, vamos a convocar a las fuerzas políticas, vamos a hacer diálogo. ¿Por qué no hay? Miguel, porque el diálogo se ha manoseado de tal manera que después de haber concurrido las fuerzas políticas en su momento, ya sea con Ollanta Humala, ya sea con Kuczynski en su momento, quedó en nada. Propuestas, hemos visto que los líderes de los partidos políticos fueron a presentar sus propuestas. ¿No crees que el caso de Odebrecht, dice el presidente, mejor no me meto acá, mejor no hablo con mejor no hablo con las fuerzas políticas, mejor que no me pregunten a mí? ¿No crees que eso ha viciado un poco también el diálogo? Mejor no hagamos nada. Entonces, ahí la encuesta dice, no hay quien lidera, no identifica a quién conduce el país. Y a eso no podemos llegar. Estamos a un año de la era Vizcarra, entonces al año de la era Vizcarra necesitamos resultados. El país demanda el tema de prevención, el cambio climático, la reconstrucción, que sigue siendo un cuentazo, y los funcionarios ganando buenos sueldos, pero no teniendo resultados con la población, que ahora, tras cuernos palos, siguen recibiendo lluvias, adversidades, pero no resultados ni respuestas. Fuiste ministra de Vivienda y si bien tú no fuiste la responsable de la reconstrucción de Pisco, estabas en la etapa final para poder ver este tema. ¿Por qué funcionó y ahora la reconstrucción con cambios no cambió absolutamente nada? O sea, tenemos que vivir otra época de huaicos. O son unos genios y dijeron, ya como se va a volver a destrozar, ya pues después arreglamos, ¿no? Miguel, participé en una reunión del Acuerdo Nacional y estuvieron también representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y el que actualmente es viceministro de PCM. Él fue brazo ejecutante o brazo derecho de Jude Simon porque fue parte de la reconstrucción. Y cuando escuchamos, porque estábamos hablando justamente, ¿qué hacemos en la reconstrucción? Parecía que estábamos volviendo a escuchar lo que sucedió el año 2007, falta esto, no hemos hecho eso, no hemos hecho lo otro. Como Estado no tenemos las buenas acciones que se han realizado para replicarlas y lo malo que se ha hecho, no volver a replicarlos. Lo que estamos haciendo es repetir porque no hay quien sistematice ello. Yo le decía, oye, ¿no te parece la historia que escuchamos el año 2007, los pedidos, las demandas? ¿Por qué se tiene que repetir ahora el año 2017, 2018? Dos cambios en las cabezas también de las que llevaban el tema de la reconstrucción. Por supuesto. No sabían cómo avanzar. La demanda de los gobernadores regionales van a hacer siempre lo mismo, transmieren los recursos, yo lo voy a hacer. Ese fue una de las sugerencias que hicimos llegar. No pensamos que se centralice los recursos, pero alguien tiene que disponer y también hacer las licitaciones y ejecutarlas. Si distribuimos a tantos, sus procesos de esos tantos son diversos. Y ya se fueron los alcaldes y gobernadores regionales. La última, ¿vas a ser la secretaria general del LAPRA? Si el LAPRA me lo permite, sí. Perfecto. Pero ¿sabes lo que sucede, Miguel? No podemos pensar en personas. Necesitamos pensar en el partido aprista, en lograr consensos y recoger muchos años de militancia, de muchos viejos que se han ido muriendo, viendo que nuestro partido ha ido perdiendo espacio en la población. No es cuestión de personas. ¿Sientes que se desconectó? Es cuestión de objetivo país y quienes puedan ser parte de esa estrategia, muy bien, avante, y los apoyaremos ahí. Entonces, no es cuestión de personas, es cuestión de lograr consensos y siempre recordaré al gran Ramiro Priale. También hacia adentro, conversar no es pactar. Muy bien, ha sido la ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ex ministra de Vivienda, además congresista de la República. También la huancaína Nidia Vilches ha estado con nosotros y también Rosana Urrutia, también le agradecemos por haber compartido la mesa con nosotros, directora ejecutiva
de UCI Noticias. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Ahora vienen nuestras reporteras Trilce Reyes y Tiffany Tipiani para compartir la mesa con nosotros.